Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Después de salir del salón de los condenados y muertos en vida, Dan se dirigió a las murallas de Invernalia, donde los guardias le abrieron paso con leves asentimientos de cabeza. Dan escogió un lugar entre las sombras de las antorchas y, como siempre, subió a la muralla, llevando su nueva arpa a la espalda. Esta vez no la rompió, y no porque tuviera un plan especial con ella, sino simplemente porque había descubierto que le gustaba tocar. Pero, de nuevo, todos sus planes de salvación se habían ido a la basura. No de forma directa, sino peor. Ahora ni siquiera sabía cuándo iba a morir. Quizás uno de esos salvajes viniera a apuñalarlo allí mismo, o quizá la reina puta lo matara si el Lord Lechuga lo llevaba a la Fortaleza Roja. Tal vez muriera en el camino. Fuera como fuera, el destino de Dan estaba atado al de la Lechuga Blanda, y ese no se salvaba ni aunque le dieran un mapa y un guía incorporado. Alguien tan estúpido, que ni siquiera averiguaba quiénes eran sus aliados, y al que podían decirle en la cara que lo iban a traicionar sin que sospechara nada, no era más que carne para el matadero en este mundo. Y quienes estuvieran atados a él solo podían esperar la muerte. Extrañamente, Dan ya no se sentía tan enojado. Mientras miraba las murallas más pequeñas de la primera línea de defensa de Invernalia, se sentía en calma, y un sentimiento de resignación se apoderaba de él. Sentía que ya lo había dado todo, y no se le ocurría nada más. Al menos, en su futuro no habría torturas brutales ni despellejamientos. La reina puta no solía hacer esas cosas. Si lo enviaba a matar, sería con una daga y ya. Ahora que Dan era aclamado públicamente como un enviado de los dioses, si iban a matarlo, seguro sería rápido. Nadie querría cargar con el cadáver de un enviado divino. Una brisa fría sopló fuerte contra Dan, haciéndole hacer una mueca y envolverse en su capa de piel de lobo blanco. Ahora, el único camino que le quedaba a Dan era arrodillarse, postrarse y besarle los pies al todopoderoso destino, agradeciéndole el camino de vida que le había dejado como profeta, como enviado de los dioses. Por desgracia para Dan, en su mundo, los profetas y enviados de Dios tenían una vida corta, que generalmente terminaba en tragedia. Dan era occidental. Allí la religión más extendida era la cristiana, y Dan había tenido contacto con su libro sagrado, que dicho sea de paso le pareció muy bueno, tan lleno de mitología, traiciones, historias épicas y demás como cualquier otro. Lo leyó en una semana, y se quedó con ganas de más. Pero ahora deseaba no haberlo hecho, porque sabía que los fieles de ese dios tenían la malsana costumbre de matar a sus profetas. Dan también había escuchado sobre la Inquisición, las matanzas de la Iglesia y los fanáticos, pero su camino no era el de un fanático. La rama de la fe encargada de las matanzas era otra. Él estaba en el camino de los profetas, un sendero rodeado de enemigos y muertes atroces. Recordaba a aquel tipo desafortunado al que le sacaron los ojos y luego lo mataron a pedradas y latigazos. Dan sacudió la cabeza. No valía la pena pensar en ello. Aunque no había planeado convertirse en profeta, eso era lo que era a ojos de todos esos salvajes ahora. Era el único camino de salvación que le quedaba, aunque no sabía cómo iba a sobrevivir recorriéndolo. Estos salvajes decían creer en los dioses, pero solo de boca para afuera. Si Dan intentaba tomar el poder, se desharían de él de forma discreta. Así de simple. En el libro que había leído y cuya historia quedó inconclusa, la reina tenía jurada su enemistad al Gorrión Supremo. No lo mataba porque estaba rodeado de un ejército de mendigos y fanáticos. Dan aún no tenía fanáticos. Vagaba solo por el mundo, y su mal humor ya le había granjeado enemigos. No pudo evitarlo. Realmente odiaba a estos salvajes, y con cada fallo de sus planes, los odiaba más, por arrastrarlo a sus mezquinas peleas sin sentido. Dan escuchó pasos acercándose. Desde las sombras, vio a un hombre aproximarse. Por sus ropas, no era un noble, y además llevaba un laúd en las manos. Era uno de los bárbaros de la fiesta. Era raro que los guardias dejaran subir a alguien así a las murallas, después de todo, esto era una fortaleza. Quizá sobornó a los guardias con oro. Quizá este es el asesino enviado para matarme, pensó Dan. Pero, de alguna forma, su corazón solo sentía resignación. Ya lo había dado todo. No le quedaba nada. Lo hecho está. Mejor suerte en la próxima vida, si es que existe, pensó Dan, despidiéndose de la vida.
El hombre se acercó, pero Dan solo miró más allá de las murallas secundarias, hacia la oscuridad de la noche, esperando la puñalada final, y Dan volteó para ver al hombre ponerse de rodillas, justo en la línea entre la sombra donde estaba Dan y la luz de la antorcha más cercana. Señor, yo sé por qué estás aquí, declaró el hombre, haciendo que Dan parpadeara, sin entender. Sin embargo, como él estaba oculto en las sombras y el hombre en la luz, era probable que no pudiera verlo bien, pues parecía esperar una respuesta. Dan hizo una mueca, confundido, pero se encogió de hombros. ¿Ah, sí? Preguntó sin mucho interés. ¿Y eso sería? Lo que hay más allá del muro, el frío que congela los huesos, respondió el hombre. Dan frunció el ceño al reconocerlo. Mance Rayder, pensó Dan, observando al hombre. Alto, de mediana edad, pero en buena forma física. Aunque su cabello ya era más gris que castaño, mantenía una apariencia saludable, muy diferente al actor de la serie que parecía un sirviente de Drácula o alguna otra aberración. Este, en cambio, era un tipo atractivo. Mance Rayder, dijo Dan con pereza. No le interesaba lo que los supuestos hombres libres pensaran de él. Para Dan, todos ellos no eran más que comida para espectros, futuros miembros del ejército de no muertos de los caminantes blancos. Sí, ese soy yo, confirmó Mance con algo de emoción. Señor, ¿estás aquí para luchar contra ellos? Si es así, ven conmigo, lucha a nuestro lado. Y Dan estalló en carcajadas ante las ocurrencias estúpidas de este salvaje, riendo sin parar durante todo un minuto. Cuando terminó de reír, se limpió las lágrimas del rostro. De alguna forma, se sintió mejor, al recordar que no era el único desgraciado en este mundo. Mance Rayder era llamado el rey más allá del muro, pero de rey tenía poco. A lo sumo, podría ser considerado el líder vago más allá del muro. El llamado pueblo libre era simplemente un grupo variopinto de andrajosos, cuyas armas principales eran palos y piedras, y cuya tecnología de guerra más avanzada consistía en espadas y lanzas de bronce. Con semejantes instrumentos en sus manos, no era de extrañar que el destino de Mance Rayder y su gente fuera convertirse en el ejército de no muertos de los caminantes blancos. Morir de forma atroz ya era suficientemente malo. Pero estos desgraciados estaban condenados a algo peor. Morir, y luego renacer como espectros, sirviendo a los caminantes blancos. Literalmente, cumplían el dicho de que hay destinos peores que la muerte. Esta perspectiva le daba a Dan una nueva visión del horror que enfrentaban. Por la expresión de Mance Rayder, era evidente que no entendía por qué Dan se reía. Su concepto de sí mismo era altísimo, a pesar de que, incluso entre los desgraciados, Dan se consideraba un escalón por encima de él. Mance, tu nivel intelectual es realmente bajo, y aún así te crees digno de recibir la mirada de los dioses, dijo Dan con desprecio. Cállate. Gruñó Dan, cuando Mance trató de hablar. Te explicaré ahora mismo. Solo estoy pensando en una forma de que tu obtuso cerebro pueda entender mis palabras, le respondió Dan, cortando cualquier tontería que pudiera salir de la boca de este salvaje que no solo proponía llevarlo a una muerte segura, sino además condenarlo a convertirse en un zombi después de morir. Este tipo era, sin duda, un verdadero pájaro de mal agüero. Mance, ¿conoces la historia de los 3 cerditos? Preguntó Dan. Por la expresión perdida de Mance, quedó claro que no. Así que Dan comenzó a narrarla. En el corazón del bosque vivían 3 cerditos, que eran hermanos. Estos cerditos siempre eran perseguidos por un lobo que quería comérselos. Para escapar del lobo, decidieron construir una casa cada uno. El cerdito pequeño hizo la suya de paja, para acabar rápido y poder irse a jugar. El cerdito mediano construyó una casita de madera, pero, viendo que su hermano menor había terminado antes, dejó el trabajo a medias para irse a jugar también. Mientras tanto, el cerdito mayor trabajaba con esfuerzo y dedicación, construyendo su casa de rocas pulidas. Al final, el lobo llegó y persiguió al cerdito pequeño, que corrió hasta su casita de paja. El lobo sopló y sopló, y la casita de paja se derrumbó. El cerdito pequeño huyó entonces hacia la casa de su hermano mediano, pero el lobo sopló y sopló, y la casa de madera mal construida también se vino abajo. Los 2 cerditos corrieron despavoridos por el bosque. Casi sin aliento, y con el lobo pisándoles los talones, llegaron a la casa del hermano mayor. Los 3 se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo sopló y sopló, pero la casa de roca pulida no cayó.
Entonces, el lobo comenzó a dar vueltas alrededor de la casa, buscando algún sitio por donde entrar y con una escalera, el lobo trepó hasta el tejado para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor había puesto al fuego una gran olla de agua. El lobo descendió por el interior de la chimenea, pero cayó directamente en el agua hirviendo y se quemó. Aullando de dolor, el lobo escapó de allí, y sus terribles alaridos resonaron por todo el bosque. Se cuenta que, desde entonces, el lobo nunca jamás volvió a querer comer cerditos. Dan concluyó su relato y observó a Mance Rayder. ¿Entiendes ahora, Mance? Preguntó Dan. Mance hizo una mueca que indicaba que, en efecto, había entendido. Los arrodillados son como el cerdito que construyó su casa de roca pulida, y nosotros somos como los cerditos que hicieron sus casas de paja o madera, dijo Mance. Dan frunció el ceño con fastidio. Mance, la inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido, dijo Dan con un suspiro. Mance apretó los dientes con ira, mientras Dan se reía de él. Necio. ¿Qué parte de esto no entiendes? ¿Acaso ves a alguno de estos hombres preparado para enfrentar a los caminantes blancos? Ellos son como el cerdito que construyó su casa de madera. Su esfuerzo ha sido mediocre, y solo un milagro podría salvarlos. Sin embargo, la madera sigue siendo madera, y su trabajo, aunque imperfecto, es mucho mayor que el de tu gente, que no es más que un montón de vagos inútiles cuyo destino inevitable es perecer bajo las manos de los caminantes blancos. Ni siquiera un milagro podría salvarlos, sentenció Dan. La cara de Mance palideció. Mance, tu gente dice adorar a los antiguos dioses, pero a mis ojos toda esa adoración es mera hipocresía. ¿Siguen ustedes verdaderamente las leyes de los antiguos dioses? Preguntó Dan, sin esperar respuesta. Respetan la vida de sus invitados, medio respetan su propia sangre, y observan algunos conceptos básicos, sí, pero sin excepción, todas esas leyes las siguen solo por conveniencia, para su propia supervivencia. De resto, no hay diferencia entre tu llamado pueblo libre y un rebaño de cerdos destinados al matadero. Se revuelcan en su propia miseria, gruñen, se pelean como bestias salvajes, y ni siquiera son capaces de construir una casa para protegerse del mundo. Ven el esfuerzo como una ofensa, y cualquier acto de trabajo como una cadena que los oprime. Mance, dime tu opinión sincera. Si tú fueras uno de esos antiguos dioses a los que dices adorar, ¿por quién te preocuparías? ¿Por un grupo de bestias que apenas son algo más que animales salvajes, o por aquellos que, con esfuerzo, sudor y lágrimas, construyen fortalezas como esta, y al menos intentan ser algo más que simples criaturas? ¿A quién escogerías, Mance? ¿Al cerdito vago que hizo su casa de paja, o al cerdito mediocre que, pese a todo, construyó su casa de madera y podría, tal vez, entender algo de razón? Preguntó Dan con genuina curiosidad. La expresión de Mance se volvió oscura, pero no respondió. Si nuestra forma de ser ofende a los dioses y Mance, no digas tonterías, lo cortó Dan. Los dioses tienen sus leyes, y como ya te dije, ustedes no las han roto directamente. Si crees en ellos, también deberías saber que no han condenado ni a ti ni a tu gente. Han sido ustedes mismos quienes cavaron su propia tumba, y ahora sufrirán las consecuencias de su mediocridad. Echarle la culpa a los dioses por un destino que ustedes mismos se forjaron, y eso sí que es descarado, bufó Dan. Entonces, Dan se quedó paralizado. Vio cómo en el rostro pálido e iracundo de Mance Rayder se derramaba una lágrima. ¿Qué demonios te pasa? No llores, eres un hombre, quiso reprenderlo Dan mentalmente, pero su boca no pronunció palabra alguna. De pronto, entendió que había descargado toda su frustración en este hombre, cuyo destino era aún más miserable que el suyo. Dan recordó que la esposa de Mance moriría en el parto, y su hijo sería entregado para ser criado por un engendro, fruto del incesto de Craster con sus hijas. Dan apretó los dientes. No llores. Solo estoy algo molesto por la estupidez de todos esos idiotas allá adentro, dijo con un suspiro. Tu pueblo aún tiene una oportunidad de sobrevivir. Los ojos de Mance se iluminaron con un destello de esperanza. Se apresuró a limpiarse la cara. Por favor, habla. Rogó Mance. Dan pensó, sorprendido, que Mance era menos salvaje de lo que había supuesto. Ni siquiera lo había amenazado o atacado. ¿En qué tonterías estoy pensando? Se reprendió a sí mismo. Mance, la salvación para ti no está en tu gente, sino en esos a quienes llamas arrodillados. ¿Estás tú, y está tu gente, dispuesto a tragarse su orgullo y aceptar esa salvación?
Preguntó Dan, curioso. Te advierto algo. Esta es tu única oportunidad, y por sí misma ya puedes considerarla el milagro que tanto esperabas. Sean arrogantes y terminarán convertidos en un ejército de muertos. Los más afortunados, serán quemados en hogueras. Mance tragó saliva. ¿Tenemos que rendirnos? Preguntó. Eso depende de tus capacidades diplomáticas. Si eres inteligente, incluso podrías obtener un pago, aconsejó Dan. Si logras hacerles creer que no son un montón de mendigos en busca de refugio, sino un ejército que necesitan para sobrevivir y al que deben pagar. Mance pensó unos segundos, pero al final el orgullo del llamado pueblo libre no era más grande que su miedo a los caminantes blancos. Mance asintió. Bien. El chico Stark de cabello negro se unirá a la Guardia de la Noche. Muy pronto estará en tus manos. Muy pronto será Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Él es tu salvación y la de tu pueblo. Si levantan la mano contra él, todo acabará mal para ustedes. Gánense su amistad y, aunque tenga que empuñar la espada, abrirá un camino de vida para ustedes. Pero ten en cuenta. Si muere, tu pueblo no tardará en seguirle, concluyó Dan. Mance parpadeó, al parecer no del todo convencido, pero a Dan no le importaba. Seguía siendo humano, y la situación le hacía empatizar con ellos, pero si eran tan necios como para ignorar su advertencia y morir por ello, Dan tenía y sus propias preocupaciones. Ellos no le serían de ninguna ayuda. Dan extendió la mano para despedirlo, pero pensó en algo más, solo por si acaso lograban sobrevivir. Mance, si logras que Jon rompa sus votos, por su propia voluntad, cosecharás abundantes beneficios para ti y para tu pueblo, añadió Dan con una sonrisa maliciosa. Mance parpadeó, confundido. ¿Sus votos a los antiguos dioses? Preguntó con dudas. No te preocupes, dijo Dan. Sus votos ya serán falsos desde el inicio. El chico es más de lo que parece. Si sobrevives unos años, ya lo entenderás. Ahora vete, y deja de preocuparte por los juramentos. Los dioses solo aceptan votos hechos desde el corazón. Las mentiras y los engaños son para los hombres y los demonios. Mance se tensó, pero luego se levantó y se marchó en silencio. Y al amanecer, Dan seguía en la muralla. Aunque sus guardias se habían acercado a hacerle compañía, suponía que temían que cayera muralla abajo si se dormía. Dan había pasado la noche en vela, y no sentía nada de sueño. Durante toda la noche no pegó ojo, y aún ahora no lograba decidirse. Debería arrodillarse y aceptar la caridad que el destino le ofrecía, junto a una posible muerte en la hoguera a manos de algún fanático o hereje. ¿O moriría rápidamente por entrometerse en los juegos de poder de aquella gente siniestra? Dan se movió de su lugar, notando su cuerpo rígido, su piel pálida y fría. El frío había calado hasta sus huesos, pero de alguna forma, el frío físico le hizo olvidar el miedo que se asentaba en su estómago, permitiéndole pensar con algo de claridad. Bajó de las almenas, aferrándose con sus rechonchas manos mientras los guardias miraban tensos, temiendo que rodara muralla abajo. Sin embargo, Dan logró llegar al corredor con seguridad y, estirando sus piernas entumecidas, se dirigió hacia la escalera. Mientras descendía, Dan rompió una de sus principales reglas: ignorar a los salvajes a su alrededor. No, ya he roto esa regla al hablar con Mance, pensó. Miró a los guardias con los que se cruzaba, quienes le dedicaban breves asentimientos de cabeza. ¿Serán estos los guardias que morirán en desembarco del rey, o acaso tendrán una pequeña prórroga antes de morir cuando Invernalia caiga? Se preguntó, y luego respiró hondo. Ningún hombre es una isla, pensó mientras bajaba hacia el patio de Invernalia, donde cientos de personas sirvientes de Invernalia y cortesanos que acompañaban al rey iban de un lado a otro. ¿Cuántos de ustedes sobrevivirán hasta el próximo año? Pensó Dan, mientras seguía su camino hacia las cocinas. Las cocineras, al ver a Dan, se apresuraron a prepararle su mejor comida. Hervían agua y luego la enfriaban, pasándola de un vaso a otro mientras él comía. Dan observaba todo en silencio, sin apartar la vista. También ellas, pensó. Gracias, dijo Dan al terminar de comer. Las sirvientas de la cocina se quedaron paralizadas, sorprendidas. Dan no era un niño. Había intentado huir, y había fallado miserablemente. Por eso se había enojado, había gritado, había aplastado cosas. Pero después de la furia, la frustración y la desesperanza, como un adulto, solo le quedaba aceptar la realidad. Su destino no iba a ser diferente al de todas estas personas. Ahora estaban en el mismo barco.
Y porque había fallado en su vida, ya no podía ignorarlas. Solo podía ser un hombre y hacer lo que pudiera. Querer escapar era inútil. Esa puerta ya estaba cerrada. Dan pateó la pared del pasillo por el que caminaba, luego avanzó renqueando. Dan se había relacionado con pocas personas en su vida. Algunas decían que era porque Dan era egoísta, pero él lo veía de forma diferente. Era una persona sencilla. No le gustaban los conflictos ni los problemas. Solo quería vivir en paz, sin que nadie lo molestara. Por eso, si surgían problemas, Dan simplemente se marchaba. En su opinión, era el resto del mundo el que era egoísta. Por ejemplo, toda esa gente muertos en vida que ahora lo rodeaban. Dan no tenía nada que ver con ellos ni con sus problemas. Era plenamente consciente de que toda esta atención hacia él era por interés. Si fuera cualquier otro huérfano, podría morir de hambre en cualquier rincón sin que nadie le prestara atención. En el norte, ese era el destino de los que no tenían nada. Así que no, Dan no se equivocaba. El mundo funcionaba por interés, fuera cual fuera. Ahora, todas esas personas estaban condenadas, y Dan solo quería huir, sin involucrarse en asuntos que no le correspondían. Pero estos egoístas se aferraban a él como una plaga especialmente persistente, exigiéndole que muriera junto a ellos. Fieles a ese dicho de si uno cae, caen todos, y que Dan no fuera parte de su grupo no les importaba. Lo arrastrarían igual. Dan ya no podía hacer nada más. Ahora, si quería sobrevivir, debía asegurarse de que todos esos egoístas desconsiderados también lo hicieran. Porque si ellos morían, lo arrastrarían consigo. Por eso Dan debía poner en marcha nuevos planes. Ya estaba cansado, pero no tenía a nadie con quien quejarse. Solo podía patear la pared para descargar su frustración y seguir adelante. No era un niño para ponerse a llorar. Si la vida lo arrojaba a este excusado de mierda, más le valía aprender a trabajar con excrementos para salir adelante. Dando un suspiro, Dan llegó a su habitación, que las sirvientas ya habían arreglado. Habían cambiado todo lo que él había roto en su furia, y hasta había un escaparate nuevo, lleno de ropa de buena calidad, toda con los colores de los Stark. Capas de piel de lobo y varios broches con sus insignias. Dan supuso que todo esto era obra de la madrastra malvada. El Lord Lechuga parecía haberse tomado en serio sus advertencias, pero él no lo veía como alguien a quien debiera rendir tributo. Dan volteó al escuchar un ruido a su espalda. 2 sirvientas estaban en la puerta. Dan, Lady Stark nos ordenó encargarnos de tus necesidades a partir de ahora, dijeron. Dan solo asintió. Traigan agua. Tomaré un baño caliente, ordenó, aceptando su nuevo destino de profeta. Este plan podía terminar con él en una hoguera, y no era lo que habría elegido, pero ya estaba entre la espada y la pared. Aunque no fuera uno de sus planes originales, ahora que estaba en el excusado, debía trabajar con lo que tenía. Sin embargo, dado que esta vez su plan podía terminar literalmente en llamas, Dan ya estaba pensando en las personas que debía maldecir con sus últimas fuerzas, si llegaba el momento. En primer lugar, y si seguía vivo, al Lord Lechuga y su estupidez. A la reina zorra y a su rey putero. A los maestres por no recibir bebés en su orden. A la misma iglesia y a sus fanáticos, y Dan pensó que era demasiada gente, y dudaba que le dejaran maldecir a tantos. Quizás debía limitarse a maldecir a los 7 reinos de una vez y ya estaba. Después de su baño y de ponerse ropas de Stark, Dan ya estaba preparado para vestir la piel de un profeta. Y como era una vida peligrosa, debía procurarse algo de seguridad. Por el momento, esa seguridad podía conseguirla mezclándose más con los niños Stark, lo que también lo acercaría a los hijos de la reina zorra. Estar cerca de la reina le daría a Dan la oportunidad de terminar todo de forma más provechosa para sí mismo. Si tenía la oportunidad de exponerla antes de que abandonaran Invernalia, habría guerra, pero las condiciones serían totalmente diferentes con el rey putero aún vivo. Si Dan no recordaba mal, los Tyrell ya querían deshacerse de Cersei y poner a Margaery en el trono, lo que convertiría a los Lannister en objetivos de un oponente formidable. Así, si lograba que el rey le cortara la cabeza a Cersei y a su hermano por incestuosos y locos, los Lannister quedarían debilitados. Por otro lado, el nuevo plan de Dan tampoco carecía de peligros. El rey putero no era menos loco que su esposa, y existía la posibilidad de que intentara matar también a los bastardos de la reina junto con ella. Eso sería un gran problema, porque los bastardos eran niños, y el Lord Lechuga tendría mucho que decir al respecto.
Quizás incluso desenvainara su espada para defenderlos. Pero Dan no estaba seguro. La lechuga blanda era estúpido a conveniencia, porque en la línea de tiempo original mataron a un niño frente a él y se quedó callado. Dan tenía algunas dudas, pero entre esperar a que todo llegara a desembarco del rey Don de la lechuga blanda, a la que ahora estaba atado, tendría su influencia extremadamente reducida y adelantar los acontecimientos para que el desastre iniciara en el norte, sus opciones eran claras. Aquí tendría las mejores oportunidades. En cuanto a todas las demás cosas como que los bastardos fueran pasados por la espada, que Bran Stark quedara lisiado, que la guerra se adelantara, o que el rey putero siguiera vivo causando desastres, esos eran asuntos secundarios que podían ser ignorados. Dan solo prestaría atención a los mejores resultados para él. Lo que sí era una preocupación para Dan era que la reina zorra actuara de la misma forma que recordaba, porque a eso dependía todo. Si todo ocurría como él recordaba, no habría problemas. Pero Dan ya había causado desastres en la línea de tiempo buscando su propia salvación, y las cosas se habían torcido tanto a su alrededor que ya no estaba seguro de que todo sucediera como recordaba. Ánimo, reina zorra, por favor, haz lo tuyo y pierde la cabeza, para que mi camino sea más fácil, pensó Dan mientras un guardia Lannister y otro Stark le abrían la puerta de uno de los salones de Invernalia. Dentro del gran salón estaban la reina y Catelyn Stark, cosiendo mientras conversaban junto a sus damas. A un lado, los niños de ambas jugaban, vigilados por sus niñeras. Las expresiones de ambas mujeres se tensaron al ver entrar a Dan, que se aseguró de mostrar una expresión serena y beatífica, acorde con su nuevo papel. Me han obligado a jugar, entonces juguemos. Veamos quién logra conservar la cabeza al final, pensó Dan con una media sonrisa. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.